El poder que él tenía no venía de sus capacidades ni sus habilidades personales, sino de su completa y total y absoluta dependencia de Dios. Y ese poder que Elías tiene, usted lo tiene también. Y lo tiene mayor porque usted conoce y yo conozco al Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el cual prometió a su Espíritu Santo. De repente, quizás Dios no le ha dado todo a ustedes para la tierra o de hacer que no llueva, pero Dios te ha dado un compromiso. Entonces aprovecha, identifica esos dones que tú tienes y ponlos en funcionamiento. Comprendiendo la presencia de Dios, primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo del 8 al 12. Este pasaje es parte de un pasaje más amplio que el primer libro de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18, que cuando usted lo lea atentamente, usted se encuentra en una situación que el profeta Elías estaba enfrentando cuando él estaba huyendo hacia el monte Horeb, conocido también como el monte de Dios. Un lugar muy significativo para ellos como israelitas, porque ahí fue donde Dios se le reveló por primera vez a Moisés en el monte Horeb y le dio su nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Gran significado del nombre del Señor es: yo soy el que soy, yo soy el que quiero ser y ante todo, yo soy lo que tú necesitas que yo sea. Ese es el contexto de este pasaje. Ahora, si nosotros queremos tener un poquito más de comprensión para llegar al punto al final de estos breves instantes que vamos a estar compartiendo, tenemos que ver un poco más hacia atrás, porque usted va a encontrar la razón por la cual Elías estaba huyendo hacia el monte Horeb. Y es que Elías, versículo atrás, está narrado que Elías confrontó al pueblo de Israel por causa de qué cosa: su idolatría. No hay pecado más abominable, porque todos los pecados me van a decir que ese es la lista número 1, lo que es la idolatría. Idolatría es cuando algo o alguien ocupa el lugar de Dios. Ahora, en el caso de los israelitas, ciertamente ellos estaban pecando en cuanto a adorar a unas deidades de cananeas, Baal, Acera y otro que se conocía como el dios El. Y todo esto producto de una señora que estaba casada con el rey Acab, la famosa Jezabel. ¿Ha oído hablar de ella? Una idólatra, ella persiguió profetas en su momento y también, pues, hay que decirlo con mucho gusto, era una bruja, una bruja maligna, maléfica. Peor que la de la película que algunos niños quieren ver. Bien. Entonces, el pueblo de Israel estaba entregado a la idolatría. Ahora, estaba entregado a otras formas de pecado, obviamente, pero estaba entregado a la idolatría. Entonces, el hombre de Dios tuvo que tomar cartas en el asunto. El hombre de Dios tiene que tocar a Elías. Aplíquelo a su vida. Usted es el hombre de Dios y usted es la mujer de Dios del lugar donde usted se encuentra y de los tiempos en que está viviendo. Elías toma la iniciativa. ¿Y qué hace Elías? Va a ir a con Acab. De hecho, ya estaba el rey Acab, igual de saber no gustaba de Elías, porque estaba todo el tema de que no había llovido por mucho tiempo, y obviamente el profeta Eliseo estaba demostrando el poder de Dios para hacer entender a Acab que estaba actuando mal. Pero el desafío consistía en irse a lo medular del problema, la idolatría. Eso era lo medular del problema de la nación o del pueblo de Israel. Entonces vino un desafío, porque el hombre de Dios tiene que lanzar desafíos. El hombre y la mujer de Dios que tiene conocimiento de la palabra no puede estar en silencio ni puede estar considerando que lo que está pasando a su alrededor no es problema suyo. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios para hacer sal y luz, no para estarnos encerrados en nuestra casa ni para estarnos encerrados en nuestro templo. Tenemos un llamado para ir, salir y buscar a las personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. No es estar estático, mucho menos en estado contemplativo, sino salir, confrontar. Ahora, en el caso de Elías, el desafío fue el siguiente. Imagínense por un momento el nivel de cansancio, de disgusto, de malestar que había en Elías, que la gente estaba adorando a Baal, adorando a él, adorando a Acera. Y Elías manda un desafío.
se iban a colocar en dos especies de altar. En un altar iba a estar un fuego con leña, pero sin encenderse, y ese iba a ser el stand para los baales y los de acero. Nadie podía encender el fuego de ese holocausto, porque el desafío era, si Baal es Dios, Baal tiene que encender ese holocausto. El fuego que va a quemar ese holocausto tiene que bajar de Baal, si Baal es Dios. Me imagino a Elías con esa actitud un poquito de sarcasmo, a decir a un panameño, si Baal es Dios, eso acá de poner en Nicaragua, si Baal es Dios, entonces que Baal encienda el holocausto. Pero el mismo desafío era para el otro altar, donde estaba el otro buey, iba a estar el otro buey diciendo lo mismo, si Jehová es Dios, que consuma el holocausto. Bueno, vino el turno de los de Baal, ahí estaba el animal, estaba la leña, y empezaron ellos a hacer su ritual. Ellos gritaban, danzaban, estuvieron desde la mañana hasta el mediodía, invocando a Baal. Baal, 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 ¿dónde estás? Y prende el holocausto. Desde la mañana hasta el mediodía esos estaban perdiendo la voz. Ellos hubieran sido buenos hinchas para el fútbol, los gritando gol, se quedaron sin voz. Un desencadenado no se le quedaron sin voz, simplemente que gritaban. Y viene Elías, lleno del Espíritu, ciertamente, y dice: oigan, parece que Baal se durmió. Grítenle más fuerte. Griten, que sus dioses no reaccionan. Bueno, al final, es más, fue tan grave el asunto que ellos se cortaban con puñales, con lanzas, para sangrar. Eso es parte de sus rituales de preparamiento. Pero el bendito Baal, con esa palabra más fuerte, no se manifestó. Bueno, vino el turno entonces de Elías. Y miren que Elías hizo como un aspaviento. Elías no gritó, Elías no hizo trance, directo al grano. Usted lo lee en el libro de Reyes. Y Elías hizo una oración sencilla. Jehová, sencilla, no lo veo aquí movimiento de cuerpo, ni de ojo, ni de todo. Jehová, Dios de Abraham, Isaac y Israel, sea manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo. Luego dice: respóndeme, Jehová. Primer libro de Reyes 18, 36, 37. Una oración directa, una oración contundente, una oración sólida, una oración de alguien que confía en Dios. El que confía en Dios no tiene que estar gritando. El que confía en Dios, confía en Dios. Jehová responde. Inmediatamente el texto bíblico nos dice a nosotros que cae el fuego del cielo. Y algo que había pasado antes, porque Elías tenía que asegurarse de que la gente supiera que él estaba siendo respaldado por Dios, porque en el holocausto de Elías él pidió que por 3 veces le inundaran eso de agua. Mojaron ese animal, que ni el globo no podía sacar, mojaron la leña hasta el cansancio, y él mandó al cabo una zanja alrededor, y eso se inundó, se volvió como una especie de charco, lo que sea, como se era formado ahí. Y después vino entonces la manifestación de Dios, y cayó fuego del cielo, y el texto bíblico dice que consumió los animales, consumió la leña, consumió las piedras, consumió todo y hasta el agua. Me imagino que se acuerdan, porque la vieron, que estaba como hicimos la película de personaje ese que chapó los dedos y todo desapareció. Bueno, algo parecido así, todo se volvió bueno, todo desapareció, por decirlo así. ¿Y qué pasó enseguida? Entonces el pueblo de Israel: sí, Jehová es Dios, Jehová es Dios, sí, bravo, Jehová es Dios. Felices y contentos porque habían visto la manifestación de Dios consumiendo la leña. Pero ¿qué ocurrió después? Elías empezó a perseguir a los baales. Y el pasaje nos enseña, en el libro de Reyes, ya lo completo, 18 y 19, dice que los profetas de Baal fueron aprendidos, arrestados, por decirlo así, y Elías, ¿qué hizo con todos ellos? Uno por uno los derrotó. En el arroyo de Sison, uno por uno, mierda, no retienen los tatuajes.
250 ejecuciones que el profeta Elías ese día realizó. ¿Qué pasó después? El rey Acab fue a hablar con su esposa. Mami, mira lo que pasó. Elías mató a tu sacerdote. Estoy parafraseando la Biblia, no lo dice, pero él era un mandanzón. Un rey de Israel se daba por una bruja, él era un mandanzón. Espiritualmente hablando, ser mandanzón, bueno, estamos hablando de hermosa, pero estamos hablando que espiritualmente, era una mandanzón espiritual. Porque ser israelita no honraba a Dios, no cumplía los mandamientos de Dios y se dejaba ya por una bruja, como lo era esta señora Jezabel. ¿Y qué pasó con la señora Jezabel? Díganle que lo voy a matar. Perfecto, empezar de todo. Lo voy a matar. Ahora, como esa no le abrazaba ni nada, entonces vino un ensayador, un ensayillo y le dijo, oye, la reina te va a matar. Ay, Dios mío, ¿qué pasó con Elías? Empezó a temblar las piernas, salió huyendo de camino entonces al monte Oreb. Y fue una travesía de un día desde ese punto hasta Berseba, a través de Judá, del desierto de Judá, y después 40 días y 40 noches. Pero en ese tiempo estuvo Elías quejándose y poniendo excusas. Pero en medio de eso, una vez dice el texto bíblico que sustentó con comida y con agua a Elías. Luego llegó finalmente Elías a la cueva, al monte Oreb, conocido como el monte de Dios, porque el texto de Éxodo 3 nos habla de que fue el lugar donde Dios se le revela a Moisés, y estando en la cueva, Dios le habla a Elías. Y le hace una pregunta: Elías, ¿qué hace ahora? ¿Hasta dónde podemos hacer esa pregunta nosotros? Que muchas veces tenemos responsabilidades que cumplir y queremos salir corriendo. Queremos salir corriendo y se nos olvida cuál es el Dios del cual creemos. Y pueden dar nuestras quejas y pueden dar nuestras excusas, que la fe en el Dios Todopoderoso, el cual estamos diciendo que es todopoderoso y el cual estamos. Y Elías le responde otra vez las quejas y las excusas. Señor, que de eso mataron a los profetas, a los cual. Y yo le dice a Elías, sal fuera. Sal fuera. Y que ver entonces lo que sucede afuera, y es parte del versículo que al principio cité, se dan 4 manifestaciones. Usted lo puede leer en 1 Reyes 19, 11 al 12. Primero, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Y dice el pasaje, pero Jehová no estaba ahí. Una manifestación poderosa, ruido. El pasaje dice, Dios no estaba ahí. Luego nos dice un terremoto, se rompe la tierra, todo tiembla. El pasaje nos dice, Jehová no estaba en el terremoto. Luego un fuego, todo se quema alrededor, pero Jehová no estaba ahí. Y finalmente, un silbo apacible y delicado. Ahora, el tiempo no nos va a dar para entrar a precisar qué significa esto, porque tendríamos que entrar en el video, para entender qué nos dice este pasaje. No hay tiempo para eso. Porque la primera pregunta que nos hacemos es, pero si Dios está en todas partes, ¿cómo es posible decir que Dios no está ahí? Pero es que hay algo que debemos entender en este pasaje. Dios quería manifestarle algo a Elías sobre su presencia que Elías necesitaba entender. Y cuando abre la parte que dice el silbo apacible y delicado, podemos entender que se refiere a que Dios, a pesar de la insuficiencia de Elías, Dios se muestra tierno para con Elías. Dios se muestra misericordioso con Elías. Dios entiende por qué Elías está actuando así. Y por segunda vez Dios le pregunta, ¿qué haces aquí? Y vuelve Elías a quejarse otra vez. Señor, mataron a los profetas, soy el único que quiere tal o cual. Lo primero que tenemos que aprender, tomando en cuenta la historia de Elías, y que no sería solo de Elías, sino de todos los hombres y mujeres de Dios de la Biblia, es que Dios está con nosotros siempre. Y Dios obra a favor de nosotros siempre. Tenemos que entenderlo así, hermano. Nuestra sola existencia es la prueba de que Dios es real y verdadero. Que tenemos una familia, que tenemos una iglesia, que tenemos la oportunidad de conocer
la fe. Lo segundo, toda la sabiduría e inteligencia que necesitamos, ¿dónde la vamos a obtener? En la palabra de Dios. No en la revista, no en la novela turca, no en la conversación con la vecina, en la palabra de Dios. Usted necesita sabiduría. Hay que abrir este libro, abrirlo con más frecuencia. No solamente para leer devocional de la mañana y de 3 versículos, no. Hay que leerla más. Lo siguiente, para saber lo que la Biblia dice y obtener esa sabiduría, ¿qué hay que hacer? Estudiarla, leerla, como mandó Jesús, escudriñarla. Hermanos, si algo nos debe caracterizar como hijo de Dios, discípulo de Cristo, estudiantes de teología, que somos estudiosos de la palabra. Que Dios nos ayude en eso. Lo siguiente, recordar que todo tiene su tiempo. Como dice Eclesiastés 3. Y usted no debe rendirse frente a esa obligación que usted tiene por delante. Puede que sea difícil, pero usted no se debe rendir. Debe seguir haciendo lo que le comentaron hacer. Y la presencia de Dios está con nosotros para darnos ¿qué cosa? Paz, esperanza, alegría y confianza. Usted no debe depender de ustedes mismos, ni depender de los demás, tiene que depender de Dios. Y la relación que usted tiene con Dios debe manifestarse en su forma de ser. Él cambia naturalmente en usted. Tiene que haber una evidencia de que Dios está con nosotros. Tenemos que tener comunión con Dios. Más oración, hermano, menos televisión, menos internet, menos novela turca, menos conversaciones con la vecina, más oración, más oración, más oración. No digo novela turca porque tengo conocido en algún lugar de la mente. Siempre le llamo la dice que nadie quiere orar porque no. Y ya para final, la experiencia de Elías nos habla a nosotros de la condición humana. Elías estaba cansado. Estaba cansado, imagínense todos los años que fue profeta y haberse enfrentado a estos 400 sacerdotes. Y no solo eso, haberse enfrentado a propio Satanás y haberlos asesinado a todos, eso estaba cansado. Por eso que esa no tuvo tanta fuerza, porque estaba en su momento de mayor debilidad espiritual. Pero a pesar de su cansancio, Dios salió a su encuentro. Dios va a salir siempre a tu encuentro. Dios no te va a dejar huérfano. Dios no te va a dejar abandonado. Dios no te va a dejar a tu suerte. Él va a hacer lo que tenga que hacer para mostrarte cuánto te ama. Y seguro lo ha demostrado. Y alguna cosa que aprendemos con el ciclo apacible es que hay que aprender a escuchar los susurros de Dios. A veces queremos el ruido del escándalo y la bulla, no. A veces Dios te habla con un tono de voz bastante bajo que tú necesitas descifrar. Dios te dice en esta oportunidad, sal fuera. Nos dice, deja las excusas. Nos dice, yo no he terminado contigo. Nos dice, te escogí como mi hijo, como mi siervo, mi hija y mi sierva. Te dice, esfuérzate y sé valiente. Te dice, no te rindas. Te dice, yo estoy contigo. Te dice, todo obra para bien. Te dice, nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hasta aquí la reflexión y vamos a orar.